¿A quién le ha pasado tratando de hacer jailbreak en un iPad Pro que nos da este error? Se queda en booting y luego nos va a botar el error -20 y aquí nos pone este error que nos dice Pongo OS. No sé si se llega a apreciar ahí. Pongo OS y aquí se queda congelada y no nos avanza de ahí. Entonces vamos a mostrarte cómo parchar el Pongo OS para poder hacer jailbreak en las iPad Pro que traen procesador A9X de manera sencilla, fácil y rápida. Vamos a enseñarte luego de que hagamos también el jailbreak a cómo hacer bypass utilizando la herramienta DTeam Pro de la plataforma Developer Steam. Como ven aquí ya nos dio error -20 y nuestra iPad sigue en el error del Pongo OS. Vamos a preparar o parchar el Pongo OS para que podamos hacer jailbreak de forma sencilla y fácil utilizando lo que es el Checkra1n con el Pongo OS parchado. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cerrar por aquí nuestro Checkra1n, vamos a abrir una nueva terminal. Te invito a que te unas a nuestro grupo de soporte en Telegram, el cual está en la descripción de este video, es el primer enlace. Únete y activa las notificaciones para que te enteres de todo lo novedoso que trae la plataforma Developer Steam. Una vez hecho esto, te voy a dejar también en la descripción de este video la carpeta de descarga para que puedas bajar este archivo. Aquí se llama Pongo OS Bin for iPad A9X CPU. Entonces vamos a abrir las instrucciones. Va a contener estos dos archivos, las instrucciones y el archivo del Pongo parchado para esta iPad. Lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar esto que está en las instrucciones hasta donde dice CR XA. Si quieres también lo puedes escribir, pero ya aquí yo lo copié y lo vamos a pegar en nuestra terminal. Ahí mismo, sin darle ningún espacio, vamos a nuestra carpeta y vamos a tomar el archivo que dice Pongo OS consolidate.bin.zip. Lo arrastramos hasta nuestra terminal y le damos Enter. Una vez que hagamos esto, vamos a buscar nuestro Checkra1n. En esta ocasión la versión más reciente que tenemos es la 12.4. Le vamos a dar clic izquierdo o clic con los dos dedos si tienes el trackpad. Le damos en mostrar contenido del paquete, contenido, Mac OS, y aquí arrastramos el Checkra1n hasta nuestra carpeta, hasta nuestra ventana del terminal que tenemos abierta. Aquí vamos a escribir "-k", espacio, y vamos a abrir la carpeta donde tenemos el Pongo Consolidated. Vamos a extraerlo, damos doble clic para que se extraiga. Aquí nos va a dar este archivo que es igual, lo único que ya no está comprimido, sino que es el archivo directo consolidated.bin. Lo arrastramos hasta nuestra terminal y vamos a darle a Enter. Y listo, como pueden ver, ahora tenemos una versión de Checkra1n que ya tiene el Pongo OS parchado, listo para poder hacer el jailbreak en nuestra iPad Pro. Vamos a continuar, vamos a poner nuestra iPad en modo recovery. Para esto presionamos Home y Power al mismo tiempo hasta que se apague nuestra iPad. Cuando se apague vamos a soltar Power y vamos a mantener presionado Home hasta que entre en modo recovery. Vamos a acomodar esto por aquí para que se pueda ver. Aquí ya nuestra iPad entró. Bueno, aquí entró directamente en modo DFU. Podemos también, si queremos correr nuestro Checkra1n para que corra en modo CLI, pero vamos a apagarla y vamos a ponerla en recovery para mostrarte de una forma más sencilla, para que no tengan que estar corriendo el Checkra1n en modo DFU. Solamente deberíamos agregar, luego de arrastrar el archivo, agregamos -C y ya con esto nos abriría en modo consola. Aquí ya tenemos nuestro iPad en diagnóstico, en recovery, perdón. Vamos aquí a nuestro Checkra1n, le vamos a dar a Start. Recuerda que vamos a presionar al mismo tiempo Power y Home por 4 segundos. Vamos aquí a Start, Power y Home 4 segundos. Una vez que pasen los 4 segundos, soltamos Power y mantenemos Home hasta que sea detectada en modo DFU nuestra iPad. Aquí ya fue detectada en DFU y solamente aquí nos queda esperar
que se aplique nuestra vulnerabilidad y se complete el jailbreak. Mientras, te pido que te suscribas y actives la campanita para que así YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Ahí, como ven, ya se está ejecutando sin ningún error nuestro ShareRine. Ya solamente queda esperar que botee, que recibamos al don para luego hacer la función o lo que querramos hacer. Ahí vemos que ya nuestra iPad subió. Solamente estamos esperando que nos dé el aldón y como vieron ya lo recibimos. Ahí vemos aldón en nuestro ShareRine. Recuerda, muy importante, cuando te pida hacer esta actualización del software para conectarse, siempre dale ahora no, porque si lo aceptamos, esto va a bloquear el ShareRine en nuestra computadora y va a ser, o sea, el ShareRine en las versiones anteriores, y va a ser un poco molesto. Entonces ya aquí tenemos nuestro ShareRine aplicado, o sea, nuestro jailbreak completamente aplicado. Vamos ahora a buscar nuestro aplicativo de DeepTeam Pro para hacerle bypass directamente. Aquí nos dice, muy importante, que debemos estar conectados a una red Wi-Fi. Vamos aquí, seleccionamos nuestro idioma, vamos a hacer la configuración como es normal. Le damos aquí configurar manualmente. Vamos a elegir una red Wi-Fi y vamos a poner nuestra clave. Listo, aquí ya colocamos nuestra clave del Wi-Fi y va a intentar hacer la activación. Aquí, cuando estemos ya en la pantalla de bloqueo de activación, vamos a seleccionar el bypass en nuestro aplicativo DeepTeam Hello, el cual tenemos por aquí. Vamos a colocar el iPad de esta forma para ver si se logra ver. Si ahí se ve un poquito. Entonces vamos a darle aquí en la opción Made iPad. Y aquí esto debe de iniciar lo que es nuestro jailbreak. Si te sale un error como este, dispositivo no registrado, y tienes acceso a la plataforma Developer Team, simplemente te diriges a tu cuenta y vamos a registrar el panel. Vamos a abrir nuestro DeepTeam Pro USB Patch para copiar nuestro serial y no tener que estarlo escribiendo. Ya aquí tenemos otro serial, vamos a copiarlo. Recuerda que una vez que ya tú completes el jailbreak usando Mac OS, esto también se puede usar en red USB. Podemos hacer el bypass utilizando nuestra computadora de Windows como de manera normal. Entonces vamos a registrar nuestro serial en nuestro DeepTeam Pro. En la categoría bypass restaurado, seleccionamos DeepTeam Pro, pegamos nuestro serial y le damos a realizar registro. Listo, ya está hecho nuestro registro. Recuerda que si no tienes acceso a la plataforma Developer Team, puedes unirte al grupo de soporte, en el cual puedes adquirir tus servicios directamente con Manuel y Pamela, y así puedes adquirir los servicios por unidad. Vamos entonces ahora a darle nuevamente en Bypass Made iPad, y ahora, como ya nuestro equipo está registrado, sí se va a completar lo que es el bypass o saltar la cuenta de iCloud. Vamos a poner esto por aquí para que vean cómo va ejecutando. Aquí esperamos solamente que se complete nuestro bypass. Vamos a colocarlo así para que vean el programa y también vean la pantalla del iPad. Disculpen que es muy grande esta pantalla y nos ocupa casi todo el espacio de la cámara. Aquí solamente esperamos que se complete nuestro bypass. Como vieron, es muy sencillo, solamente debemos de preparar nuestro ShareRine con el Pongo parchado. Aquí, como pueden ver, nos dice: felicidades, bypass terminado con éxito. El iPad Pro 9.7 Wi-Fi fue activado correctamente. Gracias por usar Developer Team iMac. Aquí ya nuestra iPad se ha reiniciado y va a subir con acceso total directo para poder usar nuestra iPad. Aquí vamos a completar el menú. Y nuestro iPad estará listo para utilizarlo sin ningún tipo de problemas. Aquí le damos continuar, configurar ID más tarde, no usar, opciones de código, no usar código, no usar código, no transferir. Esto es lo normal, señores. Vamos a darle aquí en
olvidamos la contraseña, agregar después, no usar, aceptamos los términos de Apple, continuar, continuar, agregar después, no compartir. Podemos seleccionar aquí en el tema oscuro o claro, vamos a dejarlo en el oscuro y le damos aquí a empezar. Como pueden ver, ya tenemos acceso completo y total a nuestra iPad, podemos apagar, podemos encender, no puedes restaurar ni tampoco actualizar. Tenemos acceso a iniciar sesión en nuestra cuenta de iCloud, podemos usar todos los servicios de Apple, FaceTime, Siri, Touch ID, todo funciona al 100%. Así que ya saben, señores, por aquí te voy a estar dejando un logo para que te unas a nuestro canal. Si no lo has hecho, te suscribas y active la campanita. Y de este lado, un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.